Amén. Vamos a escudriñar la palabra de Dios en Mateo, capítulo 10, versículo 6 y 7. Amén. ¿Ya estamos allí? ¿Dónde estará Mateo? Mateo, capítulo 10, versículo 6 y 7. Versículo 6 y 7. Decimos amén cuando estemos allí. Amén. Amén. Vamos allí. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 10, versículos 6 y 7. Si no id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Amén. Hoy vamos a escudriñar en la palabra. La fe de la oveja perdida. Muchos dirán, una oveja que está perdida puede tener fe. ¿Cuál es el llamado de Dios para su pueblo? ¿Cuál es el llamado de Dios para sus ovejas? Porque de que hay ovejas, hay ovejas. Hay ovejas unas blanquitas y hay otras que no son tan blanquitas. Hay unas ovejas que son gorditas, otras que no son gorditas. Hay unas ovejas más grandecitas, hay otras más pequeñas. Hay un sinnúmero de variedad de ovejas. Aún en los rebaños de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre eterno, hay diversidad de ovejas. Pero hoy vamos a escudriñar de dos: la oveja perdida y la oveja del rebaño de Dios. Y cuando dice en Mateo capítulo 10 versículo 6, si no id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no necesariamente refiere a un espacio físico, a una localidad geográfica, sino a un ámbito espiritual. Aún dentro del rebaño de Dios hay ovejas perdidas, hay ovejas extraviadas. Y nosotros como siervos, como discípulos, como un pueblo de Dios, como ovejas que son sensibles a la voz de Dios, estamos llamadas para ir tras esas ovejas perdidas, extraviadas, ovejas que se han desenfocado, ovejas que están entretenidas en otras cosas, ovejas que aunque conocen la voz de Dios, la palabra de Dios, siguen perdidas, siguen extraviadas. Mateo 10:6 nos dice que debemos ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ovejas que están en desobediencia, ovejas que han perdido la sensibilidad a la voz de Dios, ovejas que aunque conocen y han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, pues no están en el rebaño de nuestro Señor. Pero esta oveja tiene fe, sí, cree por lo que ve, cree en lo que ve. Pero sabemos que como hijos de Dios nosotros vivimos por fe y no por vista. Tenemos una fe basada en lo invisible, tenemos la convicción, la certeza de lo que no se ve, la seguridad, la confianza de que lo que no hemos visto, lo que no está cambiando, lo que no ha llegado, lo que no se ha materializado va a llegar. Pero la oveja natural, la oveja perdida, tiene fe, sí. Tiene una fe natural. Que si yo veo que empieza a cambiar, yo creo. Que si yo veo que mi oración empieza a tener un resultado, yo creo. Que si veo algo favorable en esta semana, creo. Y ahí voy a la iglesia. Ahí empiezo a orar, empiezo a leer la Biblia, empiezo a escuchar la prédica. Es una fe movida en la naturalidad de la persona. Pero sabemos que la fe es la única herramienta, instrumento que los cristianos tenemos para ser dimensionados de lo natural a lo sobrenatural, de dejar de ser espectadores para ser provocadores de milagros.
de tener poder cuando el Espíritu Santo por nuestra fe venga a nuestra vida. Pero a Dios una oveja con fe natural no le es funcional. Porque puede haber escuchado muchos años de Dios. Puede haber visto que Dios se mueve con poder y sobrenaturalidad en una congregación. Pero la fe de esa oveja no le está dimensionando a lo sobrenatural. Dios quiere ovejas con fe espiritual. No unas ovejas con fe natural que están perdidas, como vemos en Mateo 6, en Mateo versículo 6 del capítulo 10. La oveja que está extraviada, la oveja que está natural, esta oveja es una oveja reactiva. Me pasa un problema, oro. Tengo un problema, corro a Dios. Algo está empezando a ir más, recién me pongo a andar en santidad. La fe de una oveja extraviada, de una oveja natural, es reactiva. Me pasa algo, actúo. Me sucede algo, actúo. Este tipo de fe, este tipo de vida nos convierte en una oveja perdida, extraviada de Dios. La fe de la oveja natural o una oveja perdida vive en el día a día. Si es que me va bien, siento ganas de orar. Si es que no me va bien, no siento ganas de orar. Si es que mi economía cambia, voy a donde Dios. Y si no, no voy donde Dios. La fe de una oveja extraviada, la fe de una oveja natural, se enfoca en el aquí y en el ahora. Me hace falta trabajo, y paso orando por trabajo. Me hace falta finanzas, plata. Yo oro solo por la plata. Tengo un problema. El problema, Señor, cambia. Visiona la oveja natural, la oveja extraviada, visiona solo lo que le está pasando, lo que le está sucediendo y se enfoca en lo que le está pasando en este momento, pero más no ve el propósito divino. No mira más allá de la nariz como Dios mira en sus planes eternos. La oveja natural o la oveja extraviada, aunque conoce los mandatos de Dios, vive sus propios mandatos. Aunque la oveja ya conoce que dice que el tiempo de Dios es perfecto, pero vive en su tiempo, obrando a su tiempo, haciendo a su tiempo, decidiendo a su tiempo. La oveja extraviada, la oveja perdida es una oveja con fe natural. Solo pido el pan que debo comer hoy. Solo pido la ayuda en el problema que tengo hoy. Solo oro por lo que me pasa hoy. Y el propósito eterno de Dios no está en la fe de la oveja perdida. Una oveja, como dice aquí, la oveja perdida de la casa de Israel, del pueblo de Dios, es una oveja que vive estancada espiritualmente. Porque recuerden que la vida cristiana, la vida espiritual, no es como una trayectoria profesional. Que mientras más años trabaja, más experiencia tiene y más conocimiento y dominio sobre un tema. Las ovejas de Dios, el pueblo de Dios, la madurez espiritual se refleja por la vida de obediencia, de santidad y oración y por la vida de dar fruto en el Espíritu. Una oveja natural, una oveja extraviada en su propia fe, una oveja extraviada espiritualmente, desenfocada, viviendo reactivamente en el aquí y en el ahora, está estancada. Porque la fe de una oveja espiritual le dimensiona de lo sobrenatural, de lo natural a lo sobrenatural. Dios no quiere una oveja estancada, luchando en el mismo problema meses, años, décadas.
lo que es terrible, morir con el mismo problema, teniendo una trayectoria en una iglesia. Una oveja estancada, una oveja natural, una oveja extraviada en su fe, no es funcional ni para su propia vida, ni para su entorno, ni para el propósito del reino de los cielos. Tremendo. Y la oveja extraviada, aún en su propia fe, vive basada en sus emociones. Estoy triste, no, ya no. Estoy feliz, ahora sí voy a ver. Vive por lo que ve. Le hacen muecas, le hacen gestos. Ay, ya no voy a la iglesia. Le sonríen, no, ahí sí me quieren. Si usted camina puesta los ojos en el autor y consumador de la fe, vive por fe o por vista. La fe de una oveja extraviada, de una oveja natural, de una oveja que se desenfocó de su fe, espera siempre estar siendo rescatada, espera siempre estar siendo consolada, espera siempre estar siendo y recibiendo la conmiseración del resto. Cuando Dios nos ha dicho que tenemos un espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Por qué como ovejas esperamos a que si yo pequé no voy a la iglesia porque pequé? Y si nadie me visita, nadie me ama, ni Dios me ama. Pero usted ya le ha conocido a Dios. Usted ya conoce el evangelio de Dios. Una oveja natural, una oveja extraviada, una oveja perdida en su fe, espera siempre estar siendo rescatada. Pero si Dios ya le rescató, ¿por qué se extravió otra vez? ¿Es Dios o somos nosotros? Porque recuerde que somos ovejas y aún las ovejas tienen libre albedrío. Pero nosotros tenemos algo adicional de nuestro Dios. Cuando somos naturales, personas naturales, tenemos inteligencia para discernir el bien y el mal. Y cuando nos acercamos a Dios, tenemos conocimiento por la sabiduría de Dios entre lo que es agradable a Dios y entre lo que no le agrada a Dios. Pero muchas veces caemos y hacemos peor que esa ovejita que solo tiene una intuición, tiene instinto. Porque si la oveja ve el barranco y se acerca y ve un vacío, la oveja se regresa. Pero muchas veces nosotros, siendo ovejos u ovejas, aunque sabemos que eso nos va a matar, nos destruye y nos está atando. Una oveja natural, una oveja extraviada, vive esperando que siempre le rescate. Vive teniéndose pena de sí mismo. ¿Y en dónde queda el espíritu de amor? El espíritu de poder y el espíritu de dominio propio que Dios nos ha dado por promesa. La oveja natural, la oveja extraviada, vive lejos de agradar a Dios. ¿Qué tipo de oveja hemos estado siendo? Y les recuerdo que el pecado no es solo aquel que bebe, aquel que fuma, aquel que se inyecta una droga, aquel que fornica, adultera, ve cosas obscenas en la tele, en la televisión, ¿no? Pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, de palabra, de pensamiento, de obra. Entonces no diga, yo no fumo, yo no tomo, yo no peco. A un lado de la incredulidad es pecado. Porque desconoce el poder de Dios, porque le hace mentiroso a Dios. ¿Qué tipo de ovejas hemos estado siendo? Pero Dios
Hoy está hablando a las ovejas de su rebaño y a las ovejas que están perdidas espiritualmente, desenfocadas en su fe. Porque no solo son ovejas perdidas las almas que han venido y ya se han ido y no han vuelto más, sino aquellos que su fe no se enfoca en la palabra de Dios, a vivir en la palabra de Dios, a hacer en la palabra de Dios. También estoy perdido, estoy extraviado dentro de un mismo rebaño. Pero Dios quiere cambiarnos esa mente de oveja extraviada. Que usted mismo deje de vivir teniéndose pena. Que usted mismo deje de vivir justificándose de que peca en lo mismo y en lo mismo. De que usted mismo no controla su boca y trae maldición. De que usted no toma dominio sobre sus emociones. De que usted no puede moverse en lo sobrenatural atando demonios y echándolos fuera. Porque si algo bien Dios quiere de sus ovejas es que seamos con mente de oveja, pensamiento de oveja, corazón de oveja, para serle obediente a Dios. Pero para movernos sobre el reino de las tinieblas debemos tener mente de águila, un espíritu de búfalo, una boca de fuego. Porque si no el diablo nos va a llevar ventaja. La palabra dice que el diablo está como ¿qué? Buscando ¿qué? Y si el diablo está como león, ¿usted cree que puede ir como oveja? ¿Usted cree que puede presentarse como chihuahua espiritual ante el león? Al menos necesita ser león espiritual para darle guerra. Y si el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, usted espiritualmente en oración, en santidad, en obediencia debe ser un león espiritual. La mentalidad de oveja, el pensamiento de oveja, la vida de oveja, para obedecer a Dios, para honrar a Dios. Pero en el resto debemos estar dimensionándonos cada vez para estar en lo sobrenatural de Dios y estar sobre las tinieblas. La oveja perdida, la oveja extraviada, se aleja de Dios, desobedece a Dios. La oveja perdida en su fe, la oveja natural, se acerca a Dios solo por interés. Solo hasta que me dé trabajo nomás y ya me voy. ¿Usted cree que Dios no sabe cómo usted piensa? Si Él conoce hasta la intención del corazón. Solo hasta que le cambie nomás a mi familia, ahí nomás va a estar en la iglesia. Solo hasta que me dé la casa, el carro. Solo hasta allí nomás. La oveja perdida en su fe se acerca a Dios solo por interés. Oveja enfocada en el aquí y en el ahora. Mire qué tremenda la palabra de Dios. La oveja perdida en su fe, una oveja natural. Le busco al Dios bombero. Me pasa algo, corro a Dios. Me dolió, busco a Dios. Me siento mal, busco a Dios. Mientras tanto, estoy como, más que oveja, como cabrita, saltando de pradera en pradera, hasta que me quiebro la pata. Hoy Dios quiere transformar la mente. Hoy Dios quiere dimensionarnos. Hoy Dios nos quiere cambiar de esa mentalidad de oveja extraviada. Quizás hay ovejas ya gorditas espiritualmente. Quizás hay otras ovejitas que están empezando a engordar. Quizás hay otras ovejitas que están anémicas espiritualmente. Pero hoy Dios quiere que toda oveja que escuche este mensaje sea transformado. Debemos ir por las ovejas extraviadas. Pero ¿cómo es la vida de la oveja extraviada? ¿Cómo actúa la oveja extraviada? Aquí ya Dios nos revela.
Vamos por favor a Juan. Vamos más adelantito a Juan, capítulo 10, versículo 26 al 28. Juan, más adelantito. Juan capítulo 10, versículo 26 al 28. Por la 782 más o menos. Amén. ¿Estamos allí? Dice la palabra de Dios. Juan capítulo 10, versículo 26 al 28. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. ¿Por qué no creen? Porque no son las ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué hacen las ovejas de Dios cuando Dios habla? Le siguen, le siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Otra oveja, que Dios nos hablaba de otro caso de oveja. ¿Qué nos dice aquí en el versículo 26? Pero vosotros no creéis, no tienes fe. ¿No crees que debes andar en santidad? ¿No crees que debes llevar una vida de oración? ¿No crees que debes honrar a tu padre y a tu madre? ¿No crees que debes ir a la iglesia? ¿No crees que debes escuchar alabanza? ¿No crees que debes escudriñar la palabra? ¿No crees que debes oír prédica? Y si no estamos haciendo esto, dice, vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Porque la fe no es solo para que me sane, para que me libere, para que me saquen los demonios y ya. Si yo digo que creo, la fe es íntegra. En todo ámbito, en mi pensamiento, en mi vivir, en mi actuar, en mi decidir. Tremendo lo que el Señor Jesucristo aquí afirma. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Pueden estar en la misma iglesia, pueden estar en la misma congregación, pueden mirar a Dios moviéndose, obrando, pero no creen. Porque la mente y el corazón no es de una oveja de Dios. Porque el pensamiento y la vida no es de una oveja de Dios. Porque quizás me interese solo lo que puedo obtener de Dios. Y no estoy con Dios por quién es Dios. Pero vosotros no creéis, no tienes fe. Porque no sois mis ovejas. ¿Le creemos a Dios en todo y para todo? ¿Hemos sido transformados por la fe que tenemos en Dios? Porque recordemos que la oveja extraviada también tendría fe. También cree. Cree que sabe que si va a la iglesia ahí va a estar el pastor. Cree. Cree que si trabaja va a tener pan. Cree. Pero es una fe natural, basado en las condiciones físicas naturales de esta tierra. Pero los ovejas de Dios espirituales nos movemos por fe y no por vista, creyendo lo que no vemos, llamando las cosas que no son como si fueran, siendo provocadores de milagro, tomando la palabra, viviendo en la palabra. La fe de la oveja perdida no es funcional. Y dice aquí, no crees porque no eres mi oveja. No creemos porque aunque estemos en la iglesia, si la mente y el corazón y la vida no es de oveja, no vamos a poder creer en Dios. La fe genuina nos hace conocer a Dios. La fe genuina nos permite ser instruidos por Dios. La fe genuina nos hace ser cambiados por Dios. La fe genuina nos hace ser dimensionados por Dios.
oveja del rebaño de Dios, una oveja espiritual, la fe de una oveja natural, de una oveja extraviada. Y no puedo creer porque no soy oveja de Dios. Y le creo a Dios por interés. Quiero material, lo creo a Dios. Quiero algo físico, le creo a Dios. Pero no le creemos a Dios que Él puede cambiar el problema desde nuestro interior. Y muchas veces el problema es el espíritu, porque tenemos lepra espiritual. Y vivimos con un pecado oculto. Porque no todo el que va a la casa de Dios y llora es porque esté arrepentido y pidiéndole a Dios ser transformado. Muchas veces se limita solo a un remordimiento. El que le diga a Dios, yo te amo, yo te alabo y te bendigo, pero como dice en la palabra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón apartado de mí está. La fe de una oveja extraviada o natural y la fe de una oveja espiritual. ¿Qué oveja hemos venido siendo? ¿Oveja natural o una oveja espiritual? La oveja carnal, la oveja extraviada, anda perdida en su fe. ¿Qué ha estado usando el diablo para desenfocarnos? ¿Qué ha estado usando el diablo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida para desenfocarnos? Y aunque vayamos a la casa de Dios, estamos desenfocados, viviendo, moviéndonos y haciendo lo de una oveja extraviada. Extraviados espiritualmente, extraviados en la fe. La oveja carnal o natural. Busca lo carnal. Prefiero dormir que orar. Prefiero dudar que orar. La palabra de Dios dice que el que siembra de la carne va a cosechar muerte o corrupción. Pero el que siembra del Espíritu va a cegar ¿qué? Del Espíritu y va a cosechar vida eterna. Si yo soy una oveja carnal o natural y estoy extraviada aún en mi fe, ¿a quién le estoy sembrando más? ¿Qué está más vivo en mí? ¿Mi espíritu o mi carne? Y cuando estoy como la oveja extraviada aún en mi fe, soy una oveja natural o carnal. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Porque la oveja come donde está el rebaño, donde está el pastor. Porque la oveja está protegida por el pastor. Y no me hablo de mí como persona, ¿no? Porque nuestro sumo pastor es nuestro Señor Jesucristo. Porque si soy oveja, corro a mi pastor, me refugio en el pastor, Él me alimenta. El Señor Jesucristo lo dijo: yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Y Él ya la entregó. Ya te rescató, ya te redimió, pero ¿quieres ser oveja de Dios? ¿Qué hace una oveja alimentando la carnalidad? ¿Qué hace una oveja buscando lo del mundo? ¿Qué hace una oveja deleitándose en el mundo? Y por eso no cree, porque no es oveja. Aunque usted se engañe o quiere engañarle a Dios, la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Porque la oveja que está en la casa de Dios, buscando el alimento de Dios, siendo parte del rebaño de Dios, es cambiada, es transformada.
es liberada. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Aunque puedan estar metidos aquí en la iglesia sentados, si usted no vive como una oveja de Dios, es una oveja carnal, una oveja natural, no va a poder creer en Dios. Que usted se engañe, que usted se justifique, que yo me justifique, que yo me engañe diciendo soy oveja del rebaño de Dios, pero el poder, la presencia y el cambio de Dios no está en mi vida. ¿Qué oveja estoy siendo? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. La oveja carnal anda saltando como cabra en el mundo y es reactivo a la demanda. Le inducen a pelear como pavo y soltó un infierno por su boca cuando es cristiano o cristiana. La oveja carnal le ofendieron, le humillaron, le dijeron hasta de lo que se va a morir y vive resentido, guardando rencor. Cuando Dios te dice, perdona para que recibas el perdón de Dios. Una oveja carnal le invitan a la pachanga y va a estar ahí al ritmo de la banda de patate, pero asimismo va a estar zapateando cuando el diablo le ponga en la paila en el infierno. Si la palabra de Dios te dice que siendo luz no puedes ser tinieblas, que no puedes llamar a lo malo bueno y hacer de lo bueno malo, eres luz, eres oveja del rebaño del Señor, Él es tu pastor. Vive como oveja de Dios, piensa como oveja de Dios, camina como oveja de Dios, siendo sensible a su voz. Una oveja natural o carnal no es funcional. Porque usted puede conocer la Biblia, pero no puede operar en lo que dice la Biblia. Porque es como un plomero que quiere arreglar la tubería, pero no va con una llave de pico. No va con la roscadora de la tubería. Por más conocimiento que tenga, si no tiene el instrumento, ¿cree que puede arreglar una tubería? ¿Usted cree que si va donde un llantero con la llanta baja, pero él puede ser capacitado y conocerse todos los medios para sacar una llanta? Si no tiene la gata hidráulica, si no tiene la llave de ruedas, ¿cree que puede cambiar esa llanta? Así es una oveja extraviada, una oveja natural o carnal. Puede tener conocimiento, pero no tiene los instrumentos para poder ser dimensionada a lo sobrenatural. Y no es que falla Dios, somos nosotros. Porque como dice en Juan 10, versículo 26, vosotros, ustedes, no creen porque no son mis ovejas. Y si no hay fe, no hay poder de Dios. Y si no hay fe, no viene el cambio de la mano de Dios. Y si no hay fe, no soy dimensionado por Dios. Vosotros no creéis, no tienen fe, porque no son mis ovejas. Un grupo de ovejas, diferentes ovejas, gorditas, flaquitas, altitas, bajitas, blanquitas, cafecitas, otras ya tirando a gris. ¿Qué ovejas somos del rebaño de Dios? Y no creen porque no son mis ovejas. ¿Le cree a Dios? Y si no le cree a Dios, tiene la respuesta. No estamos siendo ovejas de Dios. Toda oveja que luche en su tiempo, a su manera, a su prudencia, no le está creyendo a Dios. Y usted no le puede creer a Dios porque no es una oveja de Dios. Que usted sea cabrita disfrazada con piel de oveja es lo que usted es, pero a Dios no le engaña. Que
Que usted sea un conejo brincarín por ahí, de andar de picardía en picardía, pero que venga con piel de oveja, usted sigue siendo ese conejo brincarín por ahí. Y una oveja así está estancada. Una oveja así no es funcional. Una oveja así está extraviada. Y el problema no es solo estar extraviado aquí. Y si usted piensa que lo que ha pasado, lo que vive, lo que le está sucediendo es difícil, lo difícil viene cuando usted parta de esto, porque allí empieza el problema por eternidad. Si va arriba, amén, gloria a Dios, va a descansar a la diestra del Padre, donde no hay dolor, no hay enfermedad, donde no hay llanto, donde toda lágrima va a ser enjugada. Pero si usted vive como oveja extraviada, se va para abajo. Y allí empieza su verdadero problema. Dios no quiere ovejas extraviadas. Dios quiere ovejas de su rebaño, del rebaño del buen pastor. Y la oveja natural, como dice aquí en Juan 10:26, no cree porque no es su oveja. ¿Y por qué no cree? Porque no alimenta su fe. Porque dice que es cristiano pero no lee la Biblia. Porque dice que cree en Dios pero no escucha prédica. Porque dice que le cree a Dios pero no hace nada para alimentar su fe. ¿Qué dice Romanos 10:17, por favor? Romanos capítulo 10, versículo 17. Amén, ya estamos allí. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra de Dios: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La oveja natural viene estancada porque no alimenta su fe. La oveja extraviada no crece en lo espiritual porque no alimenta su fe. Y como decía, no creen porque no son mis ovejas. La oveja de Dios come de la palabra de Dios, come de ese pasto verde de la palabra de Dios. Solo allí puede creer, solo allí está siendo oveja. Pero si no lee, no escudriña la palabra, no escucha la palabra, no ora conforme la palabra, no puede creer, porque no es oveja. ¿Cómo alimento mi fe? ¿Cómo empiezo a ser una oveja de Dios? Como dice acá, Romanos 10:17. La fe por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿A qué le dedica más tiempo? ¿A leer el comercio? ¿A ver televisión? ¿A escuchar música del mundo? ¿El partido de fútbol? Si todo está antes que Dios, usted no puede creer porque no es oveja de Dios. Porque si Dios hacía ahí el mundial que ya viene, y cuando ahí está, gol, ya viene, pero cuando está la prédica todos están diciendo sí, así, roncando, durmiendo. Si aún en eso nos podemos dar cuenta si estamos espirituales o carnales. Cuando nos seduce, nos atrae, nos apasiona más algo de este mundo que la palabra de Dios. Y usted necesita creer para ser oveja de Dios. Y no va a creer mientras usted no escuche la palabra de Dios. Y aún estamos perdidas como esas ovejas extraviadas en nuestra propia fe y nuestra vida espiritual. Porque aunque tenemos un proceso, aunque tenemos una dificultad, no nos alimentamos de lo espiritual. Y puedo darme cuenta que soy una oveja natural, o que estoy carnal, o una oveja extraviada. Cuando viene el tiempo difícil, me reniego. Cuando viene una adversidad, y me quejo.
Cuando pasa un problema y le culpo a Dios y a todo el mundo. Y digo, ¿por qué a mí? Cuando la pregunta, ¿por qué yo? La pregunta en estos tiempos no es ¿por qué a mí? Sino ¿por qué yo? ¿Por qué yo no obedecí a Dios conociendo lo que dice Dios? ¿Por qué no llevé una vida de oración conociéndole a Dios? ¿Por qué yo no me alineé a una vida de santidad conociéndole a Dios? ¿Por qué no llevaba una vida congregacional si conocía de Dios? Y la oveja natural o extraviada, aún en su fe, vive estancada, vive de proceso en proceso, de dificultad en dificultad, de problema en problema, cuando la palabra te dice que vas a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. No se pregunte por qué a mí. No digan, no tengo suerte, cuando el cristiano vive por la bendición y la misericordia de Dios. Pregúntese usted mismo, ¿por qué yo obedecí a Dios? ¿Por qué yo me alejé de Dios? ¿Por qué yo no me afirmé en Dios? ¿Por qué yo? Porque el 99.9% de los problemas somos los que nosotros mismos generamos por la desobediencia. No le culpe a Dios, no le culpemos a Dios. Somos nosotros por andar de oveja extraviada. Cuando algo lo generemos, medite y antes que decirle, Señor, ¿por qué a mí? Diga, Señor, ¿qué hice yo? No es Dios. Si la palabra dice que Él tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas, pero no cambiamos, no crecemos, no vivimos en la plenitud de nuestro Padre, no hacemos su voluntad, ¿qué ovejas son? Si aún en la palabra dice, agradable me ha resultado hacer tu voluntad, delicias hay a tu diestra, ¿dónde vivo yo? Tremendo. La oveja perdida vive en desobediencia. La oveja perdida muchas veces se acomoda en el tiempo del problema. ¿Por qué no ora? ¿Por qué no busca? ¿Por qué no clama? La oveja cuando se quiebra la pata por desobediente, cuando la oveja se enreda con las garras de los espinos y está en la peña, ¿qué hace la oveja? Por eso dice la palabra, como el ciervo brama por las aguas. Si usted está oveja y oveja extraviada y tiene un problema, lo peor que puede hacer es callarse, enmudecerse y consolarse, tenerse pena y justificarse de lo que usted hace. Es porque Dios se la tiene así, porque Dios le ha mandado eso. Clama a mí que yo te responderé. No dice habla, no dice piénsame. Clama a mí. Y si la oveja está en problema, clama. Hasta que alguien le escuche y vaya a rescatar. ¿Qué hace un cristiano en un problema enmudecido? Cuando aún la misma Biblia dice clama a mí, no dice murmura a mí. Clama. Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. Suelte la pereza, suelte esa comodidad, suelte el sueño, suelte la tibieza espiritual, porque está como oveja perdida y se va a perder por la eternidad. Y nuestro Señor Jesús va a llorar el día del juicio, que llegamos a la presencia a rendir cuentas, porque Él no va a poder hacer nada para salvarle, aún con conocimiento usted de la palabra. La oveja natural, la oveja extraviada, vive estancada, vive de proceso en proceso, vive conforme a lo que le toca.
designado a lo que le toca. Y dice, no creen porque no son mis ovejas. Usted va a creer, usted va a crecer en la fe cuando es obediente. Vamos a 1 de Samuel 15:22, por favor. Antiguo Testamento. 1 de Samuel 15:22. Y no podemos tener fe porque no somos ovejas. Y no somos ovejas porque no buscamos al buen pastor. 1 de Samuel 15:22. Amén. Dice la palabra de Dios. Y dijo Samuel: se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente obedecer es ¿qué? Y prestar atención que la grosura de los carneros. Para poder creer, para poder ser oveja de Dios, hay que ser obediente. Mire cómo Samuel aquí nos dice claramente: que Jehová, ¿será que se complace en que cada rato viva pide, perdón? En que usted vaya ahí a hacer solo ayuno porque pecó una y otra vez. Se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas. Se complace Dios en que cada rato esté cae y levanta en el mismo pecado. Cae y pide perdón del mismo pecado. Dios no quiere que viva haciendo lo mismo en ese ámbito. Dios le quiere ver libre. El pueblo antes en el Antiguo Testamento pensaba que podía vivir en el desmadre, que ellos venían su tiempo a su voluntad y por presentar un carnero, una oveja, ya está. Por eso Samuel les dice: ¿acaso se agrada Jehová de los holocaustos o de que vivan sacrificando, matando tanto animal? Eso no agrada a Dios. A Dios lo que le agrada es que se obedezca sus palabras. Ciertamente el ofrecer, el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecerle a Dios. Si no hay obediencia, no hay fe. Porque el que tiene fe obedece. Alinea su vida, su pensar, su vivir a la palabra de Dios. Deja lo carnal para buscar lo espiritual. Dios se agrada de la obediencia más que de multitud de sacrificios. ¿Usted cree que Dios se agrada que todos los días vivamos pidiendo perdón por el mismo pecado? ¿Por el mismo pecado de cada fin de semana? ¿Porque sigo hablando como un carnal, como un mundano? ¿Porque sigo viviendo como un mundano, como un impío? Eso no le agrada a Dios. ¿Qué más nos dice la palabra? 1 de Pedro 1:16, por favor. Y vosotros no creen porque no son mis ovejas. La obediencia es sinónimo de fe. Ahora vamos a 1 de Pedro 1:16. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Amén. Ayúdanos leyendo, por favor. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Ustedes o vosotros no creen porque no son mis ovejas. Y no podemos ser ovejas ni creer en Dios si no cumplimos lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice en 1 de Pedro 1:16? Porque escrito está: cielo y tierra va a pasar, mas su palabra no va a pasar. Y si escrito está: sed santos porque yo soy santo. La fe es vivir en santidad. Cambiar la manera de hablar, cambiar en lo que piensa, cambiar lo que siente, cambiar cómo vive para agradar a Dios y no agradar al hombre. ¿Qué más nos dice la palabra? 1 de Timoteo 5:17, por favor. Y aquí estamos contestando el por qué no podemos creer, porque no somos como ovejas de Dios.
Primera de Timoteo 5:17. Perdón, es Tesalonicenses. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Es para ver si saben dónde están los capítulos de la Biblia. ¿Cuántos le encontramos? 5:17. Amén. ¿Quién encontró? Amén. El Señor Jesucristo decía: ustedes no creen porque no son mis ovejas. Para ser ovejas de Dios hay que ser obediente a Dios. Y dentro de ser obediente a Dios, la palabra nos dice: orar sin cesar. Porque si yo no leo la palabra, no puedo creerle a Dios. Porque si yo no oro conforme a la palabra, no puedo recibir de Dios. Y la palabra te dice: orar sin cesar. Y es donde yo les digo: si va a la tienda a comprar un pan, gracias Señor porque tengo para un pan, gracias Señor, ayúdame, límpiame, interceda por su vida, interceda por quien necesita. Va al baño, dele gracias a Dios y siga orando mientras se baña. Se va al trabajo, se va a su negocio, se va a hacer cualquier cosa, siga orando mientras camina. No le dé lugar al diablo, ore sin cesar. Si usted está comiendo, gracias Señor porque tengo muelas, porque mi estómago funciona bien, mis intestinos funcionan bien, gracias Señor. Si va a dormir, gracias Señor porque tengo una cama, tengo un colchón, tengo un techo, gracias Señor. Si tiene un auto, gracias Señor porque tengo un auto, guárdame, protégeme Señor. Orar sin cesar. Si sube o baja las gradas, gracias Señor porque tengo dos piernas para subir y para bajar. Si puede ver, gracias Señor porque puedo ver la luz del sol, puedo ver los árboles, los pájaros. Orar sin cesar, dando gracias en todo tiempo, en todo lugar. Pero el Señor Jesucristo dijo: ustedes no pueden creer porque no son mis ovejas, porque la oveja vive haciendo lo que estamos viendo. Tremendo. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Juan 5:39. Regresemos a Juan, capítulo 5, versículo 39. Vosotros no puedes creer porque no son mis ovejas. ¿Qué hace una oveja de Dios? San Juan 5:39. Dice la palabra de Dios: escudriñar las escrituras. ¿Escudriñar qué? Las escrituras. El comercio. Condorito. Carburando. El extra. El sexioróscopo. El tarot en la computadora. El rosario. ¿Qué debe escudriñar? Lo ha venido haciendo. No me cuentes. Lo ha venido haciendo. Vosotros no podéis creer porque no son mis ovejas. No hay fe. Y la fe no hay en usted porque no escucha la palabra de Dios. Porque no ora. Porque no escudriña la palabra de Dios. Escudriñar la palabra. Tremendo. Para todo hay en la Biblia. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde encuentra palabra de vida eterna? ¿Dónde encuentra testimonio del poder de Jesús y de Dios? Escudriña la palabra. Pero vosotros no podéis creer porque no sois mis ovejas, porque no te alimentas de mi palabra. No hay fe. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar al Señor. No piense quien haga tal cosa recibirá algo del Señor. Vosotros no puedes creer, no tienes fe porque no somos mis ovejas.
Hebreos, por favor. 11:6. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6? Mire cómo todo tiene un porqué. ¿Por qué yo no puedo creer? ¿Por qué yo no puedo cambiar? ¿Por qué mi vida no tiene sentido? ¿Por qué mi vida todo va mal? Porque no hay fe. Y como no hay fe, no puedo vivir como oveja de Dios. Y si no soy oveja de Dios, no estoy en el rebaño de Dios. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Usted puede venir acá a la iglesia, pero pida fe, pida que le cambie Dios la fe, que le ayude a la duda, a la incredulidad. Porque usted puede pasar aquí sus 80 años de vida que Dios nos pueda dar, pero si no creyó, nunca recibió de Dios y se va a perder. Si usted no cree, pídale: Señor, dame fe. Porque aún hay un don, el de la fe, que dice la palabra. Así como el padre que llevó el muchacho endemoniado, que tenía un espíritu sordo y mudo, que lo tomaba para echarlo en el agua y en el fuego para matarlo. Cuando se acercó el Señor Jesucristo y veían que disputaban los discípulos, les dijo: ¿por qué disputáis? Es que no pudimos echarle fuera a este demonio. Y el padre, ¿qué le dijo? Ayúdame, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Si puedes creer, al que cree todo es posible. ¿Y qué le dijo el padre del muchacho endemoniado? Yo creo, ayuda mi incredulidad. No es pecado reconocer que no cree. Pecado es quedarse callado sabiendo que está llamado a creer y no pedir que Dios le ayude a creer. Yo creo, ayuda mi incredulidad. Y muchas veces la fe se nos fortalece para recibir un don, para mirarlo de Dios, para discernir la palabra de Dios. Pero no le creo a Dios que Él me puede liberar de demonios. No le creo que Dios me puede sanar. No le creo que Dios me puede dar provisión. No le puedo creer a Dios que me puede sanar. La fe es en todo, porque para el que cree, todo es posible. Créele a Dios por todo. Santiago 1:8, por favor. Ya terminamos. ¿Vamos claros hasta allí? ¿Nos está hablando Dios? Amén. A su nombre. Amén. Si ha habido ovejas. Santiago 1:8. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vosotros no me podéis creer porque no sois mis ovejas. Y no le puedo creer a Dios porque como no escucho la palabra de Dios, voy a vivir así, estancado, en doble ánimo. Hoy le creo, mañana no le creo. Hoy le adoro, mañana le reniego. Hoy voy a la iglesia, el otro domingo ya no voy. Hoy vivo en santidad, mañana vivo en pecado. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Inicia algo y lo deja inconcluso. Quiere tratar de orar y a medio mes se retira. Quiere vivir en santidad y a las 2 semanas cae. Quiere llevar una vida congregacional y al mes deja de ir. Emprende un negocio, lo deja medio. Emprende estudios, lo deja medio. Quiere pintar la casa, lo deja medio. Es inconstante en todos sus caminos. Es así donde, hermanos, yo les exhorto: la fe no es a medias. El medio cristianismo, la media fe, la media santidad, la media obediencia no existe. Esa es doctrina del diablo. Dios es todopoderoso. Y para el que cree, todo es posible. Y aquí dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En Dios no hay la mitad de nada. Tremendo.
Ahora, no solo es palo y palo y palo y palo, no. La verdad te hace libre. Porque cuando usted se pincha con la aguja, ¿qué hace la mano? Ay, ay, ay. Porque si usted fuera inerte o no sintiera, tuviera hecho el filete, muñeco de vudú, y no pasa nada. Pero la verdad te hace libre. Cuando viene y nos golpea la palabra, ay, 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 nos está haciendo libre. Y de aquí usted depende lo que escoja, ser oveja de Dios o ser una oveja extraviada del rebaño de Dios. Ahora, Dios nos quiere cambiar, pero nosotros también debemos querer cambiar. Cambiar la vida, cambiar el pensamiento, cambiar la manera de vivir. Y se cambia la vida por la fe. Porque sin fe no tenemos la presencia de Dios. Y sin la presencia de Dios no vamos a cambiar. Porque si no hacéis morir la carne por el Espíritu, ¿quién nos gobierna? Porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. ¿Quién está más vivo en nosotros? Ahora, ¿qué nos dice la palabra? Vamos nuevamente a Juan 10, versículo 27. ¿Qué espera Dios de sus ovejas? Juan capítulo 10, versículo 27. Cuando somos ovejas de Dios, cuando estamos siendo transformados para ser ovejas de Dios, ya nada empieza a ser lo mismo. ¿Qué nos dice Juan 10, 27? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Dónde está la voz de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios? Aquí. Usted no puede saber vivir si no escudriña la palabra. Usted no sabe qué creer si no escudriña la palabra. Usted no sabe qué puede decidir si no escudriña la palabra. Mis ovejas oyen mi voz. Y usted no le va a poder oír audiblemente al Jehová Padre, al Señor Jesús o a nuestro Señor Espíritu Santo, mientras no deje de operar de lo natural y pase a lo sobrenatural. Pero mientras llega a ese nivel, aquí usted puede oír la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Pero no basta ser solo oidor. La palabra dice ser hacedor. Y aquí que dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Que usted piense que vive híbrido entre mundano y cristiano, entre impío y cristiano, no le agrada a Dios. Por eso, aunque Dios le entregue en el Espíritu, le saque los demonios, le dé unción, al siguiente domingo viene apagado. Porque no está siendo sensible a la voz de Dios. Porque no está siguiendo la voz de Dios. Dios quiere que las ovejas oigan su voz y le sigan al buen pastor, aquel que dio la vida por sus ovejas, aquel que dio su vida para sanarle, para liberarle, para bendecirle a usted, a usted, a usted, a usted y aún a mí. ¿Y cuál es la bendición? ¿Cuál es el resultado de ser una oveja espiritual de Dios, una oveja de la casa de Dios? Versículo 28. Cuando usted oye la voz de Dios y le sigue, ¿qué dice en el versículo 28? Que nos da vida eterna, no pereceremos jamás, ni nadie nos va a arrebatar de la mano de Dios. Y si para usted no arranca un amén, no llegó el mensaje. Porque cuando usted es oveja de Dios y escucha la voz de Dios y le sigue, que Él les va a dar vida eterna y que nunca va a perecer y nadie le va a arrebatar de la mano de Dios. Amén. Cuando somos ovejas del rebaño de Dios, no una oveja extraviada. Y es allí donde en Mateo 6, 7 dice, llevar qué evangelio. Vamos a Mateo y con esto concluyo. Mateo 10, versículo 7, que dice,
ido, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando la oveja está perdida, usted no llegue pecador, inmundo, satánico, hijo del chamuco, te vas a podrir en el infierno, como muchos predicadores hacen en las plazas de los parques. ¿Qué te dice Dios que hagas? Llevando el evangelio de que el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué evangelio comparta a las ovejas? El que dice en Juan 10:28. El evangelio de que Dios te quiere dar vida eterna. El evangelio de que nunca vas a perecer si crees en el Señor Jesucristo. El evangelio de que vengas viento y marea, no vas a ser arrancado de la mano de Dios. Tremendo. Hoy Dios te dice: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo le conozco a Él. Padre, pongo mi vida por las ovejas. Hoy, si usted le permite, Dios va a entrar a su mente, a su corazón, a su vida, a cambiar aquellos detalles que aún no han sido alineados a la voluntad de Dios. Dios quiere que seas oveja que le crea, que le oiga y que le siga, porque Él es su buen pastor, el que ya dio la vida por usted. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darnos un tiempo de oración.